Anaí Durán es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con mención en Sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como asesora en la presidencia del Consejo de Ministros del Premier Aníbal Torres, ambos durante el gobierno de Pedro Castillo. Entre sus últimas publicaciones destacan La irrupción cocalera, movilización social y representación política, y Estados alterados, reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia. Con la UNESCO, coordinó el estudio sobre diversidad cultural y lenguas indígenas en Perú. Hoy se desempeña como docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues bienvenidos a nuestro programa de aniversario. Estamos aquí de manteles largos porque hoy estamos cumpliendo 5 años al aire, más de 240 transmisiones de este gran programa Diálogos por Democracia. Agradecemos a ustedes, nuestra amable audiencia, a todo el equipo de TV UNAM, a Iván Trujillo, a Armando Casas, al rector Graue, a toda la comunidad de la UNAM por abrir este espacio para el diálogo, por el debate, por la pluralidad y por la democracia. Y para celebrar este 5º aniversario tenemos una invitada de lujo, ya vieron ahí en la biografía, Anaí Durán. Bienvenida, querida Anaí. Gracias, John. Mucho gusto y muy contenta de estar en tu programa de aniversario. Sí, no, pues es que es todo un hallazgo, una hazaña, porque no sé si sabes, pero en los sexenios anteriores yo estuve vetadísimo, censurado en la tele, en la radio, y fue aquí justo en TV UNAM donde encontramos un espacio y gracias a la audiencia hemos podido mantenernos firmes. Y tú también estás muy firme en la lucha por la democracia, en un país que en este momento está pues en llamas, está en una crisis fuerte, disputando entre la democracia, el autoritarismo. Cuéntanos, ¿qué pasó ahora en diciembre del año pasado para empezar, tener el contexto y entender dónde venía esta crisis y dónde estamos ahora? Sí, efectivamente, estamos en un país, en una situación muy tensa, muy compleja, en llamas, como has dicho bien. Yo creo que la crisis no empieza el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo intenta disolver el Parlamento y viene este golpe de Dina Boluarte en alianza con el Congreso, ¿no? Yo creo que eso se remonta más atrás. Primero, a una transición mal hecha. El 2001, cuando se fue Fujimori, no se cambió nada del marco institucional ni del modelo constitucional. Entonces, ahí fue una continuidad que por el contrario fue acomodando los intereses a los grupos de derecha y especialmente al fujimorismo, que no ganaba la presidencia, pero sí mayoría parlamentaria. Claro. Entonces, desde el 2016 lo que tenemos es una crisis permanente, ¿no? Hemos tenido 6 presidentes en 7 años y solo 2 elegidos por voluntad popular. Entonces ya había ahí una deformación de la democracia que se hace más explícita el 2021 cuando es elegido Pedro Castillo. Y hay una decisión deliberada de las élites y la derecha peruana de decir que no va a terminar su mandato y no lo van a dejar gobernar. Y lo que vivimos esos 15 meses de gobierno de Castillo fue efectivamente más deterioro de la democracia y un desconocimiento de la voluntad popular. Primero dijeron que había un fraude, inventaron un fraude cuando sabían perfectamente que no había un fraude. Y luego empezaron con las mociones de vacancia a los 3 meses, con impeachments, ¿no? Cada 4 meses, bloqueando todas las iniciativas parlamentarias que necesitaban un refrendo del Parlamento, ¿no? Ya también los ministros vivimos este permanente boicot, campañas también de judicialización con una fiscalía muy activa en esta coalición golpista. Y bueno, finalmente digamos que se destrabó esta tensión de una forma bastante trágica, ¿no? Dina Boluarte, que era la vicepresidenta que se había comprometido públicamente a renunciar si Pedro Castillo era destituido, lo que hizo más bien fue conspirar con esa derecha golpista que había dicho fraude, que estaba boicoteando el gobierno, y bueno, gobernar con ellos. Ahora está gobernando con quienes perdieron las elecciones, con un gabinete que tiene 3 ministros del fujimorismo, otros 3 de la ultraderecha, y que está disparando y reprimiendo al pueblo, ¿eh?
Ahora, regresando tantito, la victoria de Pedro Castillo en sí, más allá de lo que haya pasado después, fue algo sorpresivo, ¿no? Una revuelta popular en contra del neoliberalismo, a favor de las raíces indígenas, o ¿cómo lo caracterizarías esa victoria? ¿Qué ocurrió en las elecciones? Yo creo que efectivamente el 2021, un país muy golpeado por la pandemia, que constató que este modelo económico que tanto nos decían que había crecimiento no había funcionado. Somos el segundo país con más letalidad en América Latina, después de Brasil. Entonces vimos que no estaba funcionando este modelo y que estaba además dejando desprotegidas a la ciudadanía. Y no solo eso, que había habido una clase política que había gobernado sistemáticamente de espaldas a los sectores más excluidos rurales y especialmente indígenas, que en ese momento efectivamente fue una sorpresa para los intelectuales, para los opinólogos y para los políticos también, que eligieran a un maestro rural que no habían visto. Recuerdo además su anécdota, viendo los noticieros desde acá, ¿no? Y ponían las fotos de los diferentes candidatos, no tenían ni la foto de Pedro Castillo para ponerlo junto a su nivel de votación, así de sorpresiva fue, ¿no? Así de sorpresivo fue, no había, efectivamente, ponían un perfil de Facebook, que una silueta, ¿no? Y no aparecía en las encuestas hasta 3 semanas antes de las elecciones, porque era un voto que estaba ahí en los sectores más subterráneos, digamos, de la ruralidad, del mundo urbano popular. Y claro, esto, además de sorprender a la población, como digo, más urbana, a los sectores más ilustrados, también asustó, ¿no? Empezó allá ahí a armarse el cuco del comunismo, del chavismo, del indígena que va a quemar Lima, y todos esos fantasmas que siempre rondan pues las sociedades con pasado colonial como las que tenemos nosotros. Y sí, eso fue lo que tuvimos, una campaña muy agresiva. La segunda vuelta en el Perú estuvo Keiko Fujimori y Pedro Castillo, con muchas mentiras, con medios de comunicación que inventaron lo que pudieron para desprestigiar y golpear, y que eso ya venía prefigurando lo que iba a ser el gobierno, ¿no? Iba a ser algo muy, muy difícil de sobrellevar, y sobre todo, como digo, unas élites, una derecha dispuesta a todo, a pisotear la democracia sin ningún reparo. Pero insisto, la victoria en sí fue algo realmente sorprendente y revolucionario, pues. O sea, que aún con todo este acoso, el pueblo desde abajo dice, no, vamos por este sentido. Y la polarización similar a lo de Chile, ¿no? Boric contra Kast, ¿no? Derecha, izquierda, puesto en la mesa, uno imaginaría que la derecha iba a ganar. Ahora con Colombia también, muchas dudas que se iban a dejar pasar a Petro. Se logra en Chile, en Colombia y en Perú estas victorias en contra de lo que la gente apostaba, ¿no? Sí, y creo que aquí quizá más que lo ideológico de izquierda es un reclamo identitario también, claro, ¿no? De estos sectores que quieren poner en el gobierno a uno como ellos, ¿no? Un maestro sindicalista que había encabezado una huelga, que venía de una provincia del norte del país, andina, rural, que representaba a todos esos sectores populares que nunca habían gobernado. Era el primer presidente en el Perú que no era de Lima y que no había pasado por una universidad privada, porque todos habían sido. Como Evo Morales. Exactamente, en sentido, ¿no? Sí, y estos sectores defendieron a su voto, ¿no? Porque como te digo, los mejores estudios de abogados de Lima impugnaron votos rurales indígenas, afirmando que había un fraude, aun cuando sabían perfectamente que no lo había, ¿eh? Entonces ya te da también una idea del racismo que empezó a operar en la campaña, y ya desde ese momento hubo movilizaciones de la gente defendiendo su voto, ¿no? Pero si detecto bien, no estás afirmando que Pedro Castillo es o fue un líder de izquierda como tal, ideológicamente, fue más identitaria, estás diciendo, ¿no? Sí, yo creo que esa fue una discusión, para mí, la verdad, un poco estéril, de si era o no era de izquierda, ¿no? Y además en el marco ya de la política peruana, donde la izquierda está bastante debilitada, fragmentada, tuvo una crisis enorme a fines de los 80, enfrentó también el tema del conflicto armado con Sendero Luminoso, se dispersó, en fin. Yo creo que no es la mejor definición decir que fue el líder de izquierda y que la gente votó de él por izquierdismo, ¿no? Ha habido mucho más ahí en juego, efectivamente. Yo creo que es más cercano a un fenómeno como Evo Morales, ¿no? que condensa una serie de plataformas efectivamente transformadoras del campo de la izquierda, pero más que nada del campo popular, rural, indígena, ¿no? Esa enorme fuerza que se mostró en las urnas
se sumó, o más bien fue que la derecha fue tan agresiva que lo sacó, porque Evo al final de cuentas duró 15 años, Pedro Castillo año y medio, ¿no? Sí, es que yo creo que también hay que resaltar ahí la correlación débil que sostenía Castillo, ¿no? Parte de esa misma sorpresa, de esa misma irrupción en el escenario político, creo que fue parte de su debilidad, porque no tenía unas alianzas sólidas, ¿no? La misma izquierda en todas sus variantes nunca se puso de acuerdo si apoyarlo o no apoyarlo. Perú Libre, el partido que lo llevó al gobierno, terminó expulsándolo. Un despliegue de sectarismo bastante interesante de su líder. Y lo mismo también con las izquierdas más modernas, limeñas, urbanas, que no terminaron de registrar, creo yo, lo que estaba en juego, ¿no? Entonces fue una correlación bastante débil. No tuvo una mayoría parlamentaria en un sistema que se ha vuelto cada vez más parlamentarista. Y creo que tampoco tuvo ahí una estrategia más clara de relación con el pueblo, tomando en cuenta lo debilitada que es la articulación de la sociedad peruana. Para volver a Bolivia, o sea, sí, el MAS pues venía de un proceso de articulación de movimientos sociales, sindicatos. Ese proceso en la sociedad peruana no estaba todavía a ese nivel, ¿no? Muy importante lo que señalas. Tú en la primera vuelta apoyaste y trabajaste muy cercanamente con Verónica Mendoza, que después se alió con Pedro Castillo, bueno, lo apoyó en la segunda vuelta, y tú entras en el gobierno como ministra de la Mujer y Grupos Vulnerables como parte de esta gran coalición. ¿Ella qué representa? ¿Sigue vigente políticamente hoy, Verónica? Mira, efectivamente yo formé parte del Nuevo Perú, participamos impulsando la candidatura de Verónica en ese momento, no tuvimos buenos resultados, de hecho también nos sorprendió que Castillo estuviera en segunda vuelta. Estaban adelante en un momento dado ustedes en las mismas encuestas, ¿no? Era una situación de mucha fragmentación, creo que, pero nunca estuvimos, digamos, entre los que podían pasar a la segunda vuelta las últimas semanas, ¿no? Y claro, la decisión cuando vemos que triunfa una candidatura popular, que también comparte mucho de nuestra plataforma, es hacer una alianza, y esa alianza se hizo, ¿no? Que duró aproximadamente unos 7 meses. Luego empezaron ya las tensiones internas, ¿no? Si es que había que apoyar, seguir apoyando, los mismos traspiés de Castillo, ya venían todas estas campañas mediáticas también de la Fiscalía. Yo y un sector de esa organización decidimos que había que seguir respaldando, porque lo que estaba en juego era una arremetida muy fuerte de la derecha neoliberal. Pero ¿por qué la izquierda retira el apoyo a una persona que, si bien no es ideológicamente de acuerdo con una otra línea de pensamiento, obviamente está representando las fuerzas populares, causas de justicia y de igualdad? ¿Por qué retirar el apoyo a un presidente así, que llegó a una elección tan histórica? Pues yo creo que es parte de la crisis de la misma izquierda peruana, ¿no? De su misma desconcierto, su misma dificultad para ubicarse en un momento tan crítico, ¿no? Porque sí lo que se venía, y creo que ya la agresividad de la derecha y la cohesión que había logrado la derecha nos hacía ver que lo que se venía era lo que estamos viviendo. Claro. Un golpe en toda línea, una arremetida violenta, restituyente, de volver a rescatar el modelo. Creo que no se vio en ese momento, lamentablemente ahí primaron otro tipo de cálculos, algunos sectarismos, algún hipercriticismo también, y bueno, también creo que esa dificultad del mismo Castillo para poder cohesionar un equipo más estratégico, ¿no? ¿Qué errores cometió él con respecto a la izquierda? Yo creo que hay una desconfianza muy grande, ¿no? Una confianza para gobernar no la construyes en 4 o 5 meses de campaña electoral, ni en medio de un gobierno, ¿no? Y esa creo que fue una debilidad muy grande. En Perú, los niveles de confianza política, para hablar de Latinobarómetro, por ejemplo, es uno de los países que tiene más altos niveles de desconfianza interpersonal. O sea, no confiamos más que en nuestra familia. Y yo creo que eso trasladado a la política es algo que pesa, ¿no? Entonces Castillo creo que sí tenía una desconfianza muy grande, que era mutua, recíproca, con las izquierdas constituidas, sobre todo las que tenían representación parlamentaria, ¿no? Que estaban a veces más en un toma y daca de qué ministerio me das o qué me pones, ¿no? Pensando, como digo, que no iba a haber esta arremetida de la derecha, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un balance que hacer, ¿no? Y que tenemos que hacer, digamos, las izquierdas peruanas. Muy bien, pero al final de cuentas no podemos echarnos la culpa a nosotros por lo que ocurrió
¿no? Al final de cuentas, la izquierda es plural, estos debates diferentes son naturales. En Bolivia también, en muchos lados ha habido estas diferentes corrientes de pensamiento y no todos terminan tan rápido y tan pues violento como la situación peruana. Le acusan a Pedro Castillo de estar haciendo lo que hizo Fujimori, ¿no? Un autogolpe, quiere desaparecer los poderes, convertirse en un dictador, etcétera. Explícame por qué no fue lo mismo lo que intentó hacer Castillo que Fujimori y por qué en realidad esto es un golpe en contra de la democracia, no para salvar la democracia, como dice Dina Boluarte. Sí, claro, efectivamente, lo que vivimos el 7 de diciembre, yo creo que, por un lado, o sea, Fujimori lo hizo el 5 de abril y lo hizo en toda línea, con todo el respaldo de las fuerzas policiales, militares, y con un proyecto ya de la derecha peruana para cerrar un ciclo de crisis por la vía autoritaria, porque la derecha peruana, cuando no le funciona la democracia, así es, se olvida de ella y va por el autoritarismo, ¿no? Entonces, al contrario, creo que lo de Castillo, que tenía en la tarde una moción de vacancia donde probablemente era destituida, para mí personalmente sí pienso que fue una decisión precipitada, pero que él mismo dice fue una respuesta a un pedido de la población, y la población también lo dice, ¿no? Esta intención de destrabar el impasse que se ha tenido con el Congreso, y como te digo, no de ahora, de hace ya 5 o 6 años, que tenemos un engendro de régimen parlamentarista presidencialista, ¿no? O sea, a Castillo le censuraban los ministros, o sea, le cambiaba el Congreso los ministros cada 3 semanas. Mira. Le cambiaron 4 ministros de educación en menos de 5 meses, no le dejaban viajar al extranjero. O sea, al final el Parlamento fue acumulando, ellos mismos fueron cambiando la ley para poder acumular más poder. Y claro, la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, ¿quién pone a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. Entonces, es un diseño para maniatar la democracia y que al final el presidente termine bastante secuestrado, ¿no? Y más aún si tampoco tenía, como digo, una correlación parlamentaria con las bancadas de izquierda más o menos consecuentes y cohesionadas. Entonces, yo creo que sí fue, como digo, un intento de destrabar esta situación, que obviamente está teniendo costos, empezando para él, ¿no? Que está preso por rebelión, pero que ha develado finalmente que en el Perú ya no teníamos una democracia saludable, para decirlo de alguna manera, y que al contrario ahora estamos viviendo ya lo que para mí es un golpe en toda línea, y lo que dice la gente en las calles, ya estamos en una dictadura, ¿no? Una presidenta que no fue elegida presidenta, que están abusando de esta fórmula de la sucesión constitucional. Como te digo, ya tenemos 6 presidentes y todos los vicepresidentes son los que están listos para serruchar el piso a su presidente. Y eso va contra la voluntad popular y la gente lo reclama, ¿no? Por eso yo creo que al día siguiente que Boluarte juramentó como presidenta, ya tenías a la gente en la calle con un reclamo muy claro. Yo elegí a un presidente, ese presidente fue Pedro Castillo. ¿Qué pasó con mi voto, no? Y no se come pues el cuento de que ella es la sucesión constitucional, que tiene que continuar el mandato. Y además, sobre todo, esta sensación de traición, porque efectivamente en plazas públicas ella se comprometió a renunciar. Entonces, ¿qué cambió? Pues 2 semanas antes empezó el plan de conspiración y ya estaba pues transando, digamos, con la derecha que había perdido las elecciones y que había boicoteado el gobierno. Me están llamando a un breve corte. Vamos a continuar en un par de minutos con este fascinante diálogo, análisis profundo de la situación hoy en Perú con Anaí Durán, doctora en sociología aquí por la máxima casa de estudios y exministra de la Mujer de Perú. No se vayan. Aquí seguimos con Anaí Durán. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Anaí. Entonces, estamos hablando sobre el golpe. Que yo me quedo con la duda. ¿Qué hubiera pasado si Pedro Castillo no hace este último intento pues, desesperado de mantener el poder? Entiendo el contexto. Fue un asedio constante del Parlamento destruyendo su gobierno y ya lo habían llamado al Congreso para ahora sí destruirlo por la enésima vez, para ahora sí tenían la mayoría, entiendo. Entonces él dice, no voy a permitir que las élites, que los intereses me saquen, entonces mejor yo retomo el poder yo, pero le salió el tiro por la culata porque ahora le acusan de rebelión y está en la cárcel por eso. Pero
aunque se hubiera ido a entregarse al Congreso, hubiera habido un desenlace más pacífico o hubiera sido incluso peor. ¿Cuál era el plan original? Pues yo creo que ya nunca lo sabremos, ¿no? Porque hay quienes dicen que, sí, que no llegaba a los votos, él dice que sí, que ya había incluso de su misma bancada magisterial gente que se ha volteado y que la hemos visto ahora respaldando a Dina, así que tan lejos de la realidad no estaba, lamentablemente, porque era su bancada, ¿no? Profesores que también habían llegado al Congreso. Entonces ya no sabremos eso, creo que efectivamente el asedio del Congreso terminó, no solo el Congreso, ¿no? Porque es una concertación de poderes que trabajaron activamente para esa destitución, ¿no? La Fiscalía jugó un rol muy activo, ¿no? La fiscal interpretó la Constitución por primera vez para investigar a un presidente en funciones. Y con los medios de comunicación que cada domingo sacaban un dominical donde decían que ya el presidente ahora sí tenían las pruebas de corrupción al máximo nivel, al día siguiente había una carpeta fiscal ya abierta, ¿no? Entonces llegaron a abrirle 60 carpetas fiscales, hasta por una tesis que decían que había plagiado. Entonces era una concertación muy activa y creo que muy bien articulada, que faltaba solamente una pieza, y esa pieza fue Dina Boluarte, ¿no? Cuando a ella, que también tenía una acusación en el Congreso la absuelve casualmente 2 semanas antes del 7 de diciembre. Entonces eso ya te da una alerta de que 2 semanas antes de este juicio político, la vicepresidenta salga libre de toda culpa, lista para asumir en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces sí creo que lo que hubiera pasado si ese día no se leía esa proclama, el presidente ha dicho en una entrevista que dio hace poco, que él más bien lo que quiso fue dar un mensaje a la ciudadanía, que no tenía el apoyo del ejército, al contrario, tampoco de la policía, la misma policía lo detiene aún siendo presidente, lo cual ya te da una imagen de cómo ellos habían venido coordinando con la fiscal. Y bueno, la acusación de rebelión, que es lo que tiene ahora, una figura además también que no tipifica, porque significa que hubo levantamiento en armas, y ahí no hubo armas, al contrario, las armas apuntaron a Castillo. Pero bueno, esto yo creo que todavía está en desarrollo. Se ha sumado un equipo muy interesante de juristas internacionales a defender a Castillo, encabezado por Eugenio Zaffaroni, que es argentino. Entonces vamos a ver cómo se va llevando esto, pero creo que de ahí lo más relevante es la reacción del pueblo, que tampoco nadie se lo esperó. Así como nadie se esperó que ganara Castillo, tampoco nadie se esperó. Otra vez el pueblo se manifiesta, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo que vimos fue una irrupción de la población, ¿no? A nivel nacional, además, con mucha contundencia, con mucha claridad política, ¿no? Un país que había estado acostumbrado a bastante desafección, fragmentación, a conflictos más sectoriales, contra una mina acá o por el aumento de sueldo allá, de pronto ve un movimiento muy cohesionado con una plataforma muy clara desde el inicio, que se vaya Dina Boluarte, que renuncie, que se vaya el Congreso, que se convoque a un referéndum por una nueva constitución y la libertad para Pedro Castillo. Esa plataforma no se ha movido y esa plataforma es la que cohesiona este movimiento que sí es disperso, es bastante espontáneo, que sale además completamente desarmado a nivel nacional y que es respondido con una brutalidad que yo creo debería calificar como crímenes de lesa humanidad. A los pocos días tenemos una masacre en Ayacucho de 10 personas, incluyendo 3 menores de edad de 15, 16 años. Y lo que están viendo es que todos fueron por balas del ejército en el caso de Ayacucho. Ninguno estaba en la zona más conflictiva, ninguno estaba armado. Al día siguiente en Apurímac, la tierra de la presidenta, otros 10 muertos. Y ya el colmo de la barbarie en Juliaca, el 9 de enero, 18 asesinados en un solo día por la Policía Nacional. Ayer acaba de fallecer otro joven de 22 años de Cusco con 36 perdigones en el cuerpo. O sea, lo que estamos viendo en términos de represión creo que nos ha dejado impactados. Y el silencio de la comunidad internacional también, ¿no? La Comisión Interamericana todavía no presenta su informe. Nada. Almagro, el gran defensor de la democracia, no ha hecho nada. Todavía mandaron un relator, un guatemalteco, que dijo que el 15 de febrero estaba el informe. Mira, estamos 21, ya casi que vamos a terminar marzo, y no llega. Entonces sí creo que es muy peligroso lo que hemos vivido en términos de violaciones a los derechos humanos. Y nos demostró que ese régimen está dispuesto a todo, ¿no? A imponerse a sangre y fuego. O sea, que no estaban jugando, Dina no iba a renunciar, no estaba para 2 días.
están para quedarse. Y se han limpiado entre ellos, el Congreso ha absuelto porque había una acusación al Premier, a la misma Dina no la censuran, no le hacen un impeachment, una vacancia como a Castillo que le hacían cada 3 meses. Y claro, la indignación de la gente continúa, ¿no? El ejército entró en el campus universitario, ¿correcto? Fue la policía. La policía. Sí. ¿Eso también tienen autonomía relativa a las universidades públicas allá o no es como aquí? Claro que sí. Esto aquí ha ocurrido, pero es muy excepcional y la comunidad estudiantil normalmente responde con mucho enojo. Sí, efectivamente, esto es algo de las graves violaciones al Estado de Derecho que hemos visto en el país, ¿no? En diciembre, mucha de la población que se estaba movilizando en el sur, en la selva, decide llegar a Lima, ¿no? Porque en sus regiones estaban siendo asesinadas, estaban siendo disparadas, entonces vienen a Lima masivamente y los estudiantes de la universidad abren el campus, que además está de vacaciones, abren el campus para recibir a la población que llegaba. ¿Y cuál es la reacción de las autoridades? Meter 3 tanquetas policiales al campus, efectivamente violando la autonomía universitaria, aunque nos enteramos después que la rectora había dado una autorización, luego ella dijo que no quería que entren tanquetas, pero bueno, lo que hubo fue una violación del campus y la detención de 200 personas que fueron trasladadas ¿Dentro del campus universitario? ¿Estudiantes? Sí, estudiantes y campesinos también que habían llegado sobre todo de Ayacucho y Cusco, pero también la mitad de ellos estudiantes, ¿no? Y todos fueron trasladados a la comisaría, detenidos sin ningún motivo. Las estudiantes fueron vejadas, revisadas, con tocamientos también indebidos. Y ese es un tema que está en investigación. Lo que recibimos fue una misión de derechos humanos de organismos argentina. Ellos han documentado esta situación, la han presentado a Ginebra, esperamos también que por allí haya algo de justicia, porque lo que ya hemos visto es que estas cosas se terminan pagando, ¿no? Creo que el ejemplo de Bolivia con Yanín Áñez es algo que te demuestra que no hay impunidad absoluta para siempre. Ahora, la pregunta obligada, ¿la mano del tío Sam, ahí está? Yo creo que sí, de hecho la embajadora fue muy activa en respaldar a Dina Boluarte. El mismo secretario de Estado, Antony Blinken, la llamó a los 3 días y publicitó su llamada, cosa que nos sorprendió, ¿no? Para darle respaldo, porque estaban muy precarios de respaldo internacional, ¿no? Aunque no hay una condena, tampoco hay un apoyo. Y además el papel creo que ha jugado México, ha sido determinante desde el comienzo, además asilando a la familia del presidente, pronunciándose en distintos foros. Lo mismo Gustavo Petro, que ha sido declarado persona no grata por el Congreso de la República. Entonces, sí creo que ahí Estados Unidos tuvo un rol en darle el respaldo que ella necesitaba en ese momento, ¿no? Ha sido bastante activa la embajadora, que además antes había sido embajadora en Ucrania y ha sido también agente de la CIA. Entonces, es un personaje interesante de tener en cuenta y, como digo, su respaldo fue bastante activo, ¿no? Y sigue siendo. Eso creo que es de lo que la sostiene, ¿no? Tanto el de Estados Unidos, el de Canadá, la misma Unión Europea, ¿no? Creo que si hubieran ocurrido estas graves violaciones a los derechos humanos en cualquier otro país no amigo de Estados Unidos, la respuesta hubiera sido otra. Ahora hay una complacencia enorme, ¿no? Esta situación pareciera, si vemos otros casos, no sostenible, ¿no? O sea, yo lo comparo con lo que ocurrió en Colombia y Chile recientemente y vemos que tarde o temprano hay una respuesta social, o mismo Bolivia, ¿no? Después de un año, regresa el MAS al poder. En Ecuador quizás estamos en otra situación, ahí la contrarrevolución se ha institucionalizado, ¿no? ¿Qué percibes? ¿Esta movilización social va a mantenerse y va a generar un nuevo gobierno, un nuevo constituyente? Muy interesante que están llamando por una nueva constitución, porque esto obviamente está inspirado por sus vecinos, Bolivia, Ecuador, Chile. Bueno, la constitución de Chile no se ha logrado todavía. La última constitución de Perú, ¿cuándo el 93, la impone Fujimori. Bueno, relativamente reciente, pero es la de Fujimori, claro. No, efectivamente, yo creo que aquí lo que hay es un movimiento que ha surgido de los sectores más excluidos, de esos invisibilizados por las élites y por los mismos grandes medios de comunicación, que no va a ceder en sus demandas. Y yo creo que en esa línea ha abierto ya un proceso democratizador
que tiene en la bandera de nueva constitución un reclamo de ser parte de la nación peruana, ¿no? Por eso lo que dicen los dirigentes, y creo que hay varios portales alternativos que lo replican, no es el 7 de diciembre, son 200 años. O sea, nosotros nunca hemos sido incluidos en la República Peruana, ¿no? Las 12 constituciones que ha tenido el Perú, en ninguna participaron los pueblos indígenas, tampoco las mujeres. Entonces, sí hay ese reclamo de poder decir qué queremos para el país, ¿no? La Constitución del 93 fue impuesta por un golpe. Hubo ahí un congreso que hizo la finta, como decimos nosotros, hizo el amague de que estaba aprobando algo, pero era absolutamente digitado por el fujimorismo. Entonces sí hay un reclamo además porque se sabe que mucho del modelo está amarrado a esa Constitución, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gasto social, con el rol del Estado, con los monopolios, con el libre mercado. Cuando no había oxígeno en la pandemia y la gente se moría en los hospitales, decían, bueno, no podemos intervenir porque la Constitución dice que hay libre mercado. Mira. Entonces, yo creo que ya se ha hecho ese vínculo entre todas las desigualdades estructurales, incluso también raciales, y el marco constitucional y la posibilidad de hacer ese nuevo pacto social. Entonces yo creo que ese proceso está abierto, quizá no sea inmediato y mañana o en un año tengamos esa asamblea constituyente, pero ya está en las calles, ya en las comunidades se está deliberando eso también, ¿no? La afirmación de lo originario, ¿no? La huipala, el quechua, el aymara, y la agresividad de la respuesta de las élites creo que están dando ya paso a ese momento en que estamos en medio de una disputa. ¿Y qué dice Vargas Llosa y estos intelectuales? Nosotros tenemos el mejor amigo de Vargas Llosa aquí, Enrique Krause. ¿Qué dice sobre todo esto? ¿Apoya a este proceso autoritario? ¿Dice que es rescatar la democracia? ¿O ya se están dando cuenta que no es congruente este tipo de posiciones? Es una pena, ¿no? Porque yo soy una fan del Vargas Llosa. Como escritor. Novelista. Soy una lectura asidua de sus novelas, pero ya creo que la deriva reaccionaria de Vargas Llosa no tiene vuelta, ¿no? Lo que vimos en la segunda vuelta, respaldar a Keiko Fujimori, sabiendo quién era Keiko Fujimori, sabiendo lo que le había hecho el padre a él en la campaña de los 90 y todo lo que fue la misma persecución, ya era una cosa en la que no tenía vuelta, ¿no? Entonces lo que vino hace una semana a Perú y fue condecorado por Dina Boluarte, le dio todo su respaldo, le dijo que era la presidenta que el Perú necesitaba, y entre ellos se alabaron y se echaron flores, mientras la gente estaba protestando en la calle, obviamente, ¿no? No dijo nada de los 70 muertos, de los 6 menores de edad escolares que han sido asesinados por balas de la policía o del ejército, no dijo nada de los más de 120 heridos, de los 1.800 encausados judicialmente, ni del intento de inhabilitar a casi toda la oposición que está haciendo el Congreso. Entonces, yo por eso creo que ya la deriva reaccionaria de Vargas Llosa no tiene vueltas, es lamentable porque efectivamente es nuestro premio Nobel, tiene novelas maravillosas, pero ya creo que como referente político no está vigente, ¿no? Claro, eso a veces pasa, ¿no? Dos diferentes identidades en diferentes terrenos. Me quedo con la duda. Igual ahora vamos a tener otro corte, pero me quedo con la duda de qué es lo que está o podrá vertebrar esta resistencia popular, porque si no hay un partido fuerte, ni un movimiento sindical nacional como al estilo de Evo, si los medios de comunicación están totalmente controlados por la oligarquía, o no sé si hay excepciones, ¿por dónde están las redes sociales? Pueden ayudar luego a movilizar, pero yo creo que esas benditas redes sociales cada día son más malditas, la forma en que opera los algoritmos de Twitter y Facebook, o sea, pero ¿por dónde están son todavía los pueblos indígenas, los vínculos comunitarios, lo que están permitiendo que resista la conciencia el pueblo, o por dónde encuentras a esos resortes? Sí, yo creo que has dicho algunos temas claves, ¿no? Porque efectivamente sigue habiendo mucha fragmentación territorial, ¿no? El movimiento en el sur andino es muy fuerte, efectivamente ahí es a nivel comunal, todo lo que es la región de Puno, que son casi más de 1 millón de habitantes, que es la frontera con Bolivia, ha sido una zona que está todavía movilizada, que está
incluso las carreteras siguen bloqueadas, la fuerza de lo aymara ahí ha sido también determinante. De hecho, por eso también acusaron a Evo Morales, también es persona no grata para la derecha peruana. Y claro, ahí es lo comunal, ¿no? Con todo lo que implica. Una comunidad decide y la otra puede que no decida. Claro. Entonces, ¿cómo vamos agregando todos esos niveles comunales? Es difícil, ¿no? En el sur andino creo que esa es la característica principal, pero también en las ciudades y en la Amazonía hay otras formas de representación que están ahorita activas, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, las rondas campesinas, es una forma organizativa en el norte del país, en Cajamarca el presidente Castillo era rondero, que es una forma de organización comunal también que cuida la seguridad en el territorio, que termina supliendo mucho de lo que no hace el Estado, ¿no? Cuida la seguridad, organiza la economía, los cultivos. Entonces las rondas son una fuerza también muy movilizada, ha estado muy movilizada estos meses. Los frentes de defensa, que es otra forma de articulación, donde se agrupan sectores informales de la economía peruana, que es 70% informal, apenas 3% de sindicalización. Entonces no son los sindicatos. 3%. Bajísimo. Y claro, aquí en los frentes de defensa están los comerciantes de mercado, los mototaxistas, los comerciantes de alimentos, ¿no? Y esos son uno de los sectores más movilizados. El desafío ahí es cómo esto logra alguna representación electoral, porque va a llegar el momento, efectivamente, en que se va a tener que dar eso y que este movimiento que ha emergido con tanta fuerza logre también disputar el poder a ese nivel, ¿no? Entonces creo que esa es parte de lo que está todavía en construcción y en disputa, ¿no? ¿Y Dina Boluarte está hasta qué año? Ahorita ella dice, pues su nombramiento es... Ella juramentó hasta el 2026, que es cuando debía haber acabado el periodo de Castillo. De Pedro Castillo. Ah, bueno, pero falta que... Claro, al día siguiente, cuando vio ya la revuelta popular, trastabilló y dijo que iba a mandar al Congreso un proyecto de adelanto de elecciones al 2024. De acuerdo. Te voy a interrumpir, perdón. Seguimos en un momentito, un breve corte y regresamos aquí con Anaí Durán para hablar sobre Perú y América Latina y la lucha por la democracia. Aquí seguimos con Anaí Durán, muchas gracias. Corre el tiempo, ya estamos en el último segmento, querida Anaí, estamos aprendiendo muchísimo de ti. Dices que hay esperanza, entonces... Dina Boluarte dijo que se iba a seguir hasta 26, ahora se está echando para atrás, por lo como veo tendrá que haber alguna elección o constituyente o electoral en los próximos tiempos, pero obviamente el oficialismo ahora va a administrarlo para asegurar que no genere un espacio para que el pueblo vuelva a dar estas sorpresas tan desagradables para la élite, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya Dina quedó claro que no tiene palabra, ¿no? Dijo que renunciaba si se iba a Castillo, no lo hizo. Dijo que si iba el 2024, tampoco lo ha hecho. Entonces creo que su intención es quedarse. Además sabe bien que tiene todas estas acusaciones por crímenes de lesa humanidad que va a tener que responder a la justicia y pues la presidencia le asegura cierta impunidad, ¿no? Ahora, ella tiene un juego con el Congreso, ¿no? Ella dice que el Congreso apruebe la ley de adelanto de elecciones y el Congreso pues no la aprueba y ella dice entonces me quedo. Y están en esa tensión, en una situación muy irresponsable, porque no tienen legitimidad y porque la gente los detesta. Ella no ha podido salir de Lima. Salió una vez a Cusco en los 3 meses de gobierno y no pudo bajar casi del carro. La gente la persiguió, los gritos de asesina, lo mismo todo su gabinete, cada vez que va es repudiado. Así que ya no salen de Lima, están atrincherados en Palacio de Gobierno. Porque tienen ese rechazo ciudadano. Y lo mismo los congresistas. Entonces están deteriorando cada vez más la precaria democracia que ya tenemos y están maniobrando para asegurarse de ganar cuando hay elecciones, si es el 2024 o el 26. Claro. Por ejemplo, ahora quieren cambiar la elección de los organismos electorales. Quieren inhabilitar a la mitad de los que fueron ministros de Castillo, ¿no? Empezando por el ex premier Aníbal Torres, que ya era como una figura que se perfilaba, ¿no? Entonces no hay unas garantías de participación. Los líderes sociales que podrían ser potenciales candidatos también están siendo judicializados. Entonces sí está operando una maquinaria coercitiva muy fuerte, en un primer momento represiva, con asesinatos, disparos, muertes, y ahora judicial, criminalizadora, inhabilitadora. Y eso no te da ninguna garantía de participación. Entonces sí es un escenario muy grave y, insisto, sí ameritaría una voz más fuerte de la comunidad internacional, ¿no? Quizá no la OEA, pero CELAC, por ejemplo, sería interesante. ¿CELAC no se ha pronunciado como tal?
En CELAC los pronunciamientos son por consenso, entonces la cumbre que hubo en Argentina no dijo nada explícito sobre Perú, pero los presidentes de varios países se pronunciaron, ¿no? CELAC, el ALBA, no sé, debería haber, creo que algo más contundente, ¿no? Claro, eso es pues el propósito de la CELAC, de tener cierto contrapeso frente a la OEA, que ya pues, nadie le cree en materia democrática lo que dice Almagro, la OEA, entonces esto tendría que haber sido otro espacio, se ha ido construyendo, ya la izquierda gobierna en casi toda América Latina, entonces, ¿qué es lo que lo haya detenido? O sea, Lazo solito está deteniendo la situación. Pues yo creo que en ese momento en la cumbre se quedó como la sensación de que había una crítica muy contundente de algunos países, ¿no? Fue muy duro México, Colombia, Honduras también, de hecho expulsaron al embajador de Honduras, el mismo Boric también, pero luego al momento de hacer la declaración como que no hubo el consenso suficiente. Supongo que ahí habrá intervenido Ecuador, Uruguay, que son los dos países que tienen relaciones con Dina, y no llegó a salir esa declaración, ¿no? Pero sí creemos que es importante que haya una veeduría, una voz más fuerte, porque, como digo, ya no es solo el momento represivo, también es todos estos atropellos a las mínimas garantías para la oposición, ¿no? Haya elecciones el 24 o el 26, si sigue la situación tal como está, no hay garantías democráticas. ¿Y la culpa lo tiene Fujimori? Y yo creo que no es solo Fujimori, ¿no? Son, para ser un poco más allá de la personalidad, del personaje, son unas élites que siempre se negaron a hacer cambios, ¿no? Y que demostraron una vena autoritaria, racista y clasista siempre, ¿no? De hecho, Perú fue el último país en zafarse del virreinato, recién en 1821. Y de hecho recién hemos tenido voto universal en 1980. Entonces, antes de eso los indígenas no podían votar, o sea, los analfabetos no podían votar y por lo tanto la población indígena no votaba, ¿no? En 1980. Entonces, hemos tenido sistemáticamente este tipo de élites gobernantes, una derecha, como digo, muy antidemocrática, muy rancia, muy poco dada a ceder sus privilegios, y que cuando se ve en peligro, pues maniobra lo que haga falta, ¿no? Y lamentablemente eso sigue abriendo brechas en la misma sociedad peruana. Pues es una situación general en América Latina. En México vivimos lo mismo, los medios, los oligarcas, el Poder Judicial, el invento de calumnias en contra del presidente. En México tenemos una historia, pues, de quizás excesiva estabilidad política, ¿no? Claro. Cada presidente desde 1934, Lázaro Cárdenas, ha terminado su sexenio. Algo muy diferente a lo que nos relatas, o en Ecuador o en otros países que hay tanto cambio. De repente es hasta demasiado, ¿no? El sexenio anterior tuvimos que vivir 6 años con un presidente que tenía una tasa de aprobación de 17%, por eso ya tenemos una ley de revocación de mandato, pero en general este problema de las élites y su relación tan conflictuada y contradictoria o hipócrita con la democracia es algo general y estamos viviéndolo en muchas partes, ¿no? No solo en Perú, sino Bolivia, en Ecuador, en otros lados. Nos quedan pocos minutos. Quiero que me platiques de ti, querida Anaí. Estamos abusando de tu gran sabiduría sobre la historia política de Perú, pero tú fuiste ministra de la Mujer y Grupos Vulnerables, solo 7 meses, pero me imagino que planteaste un proyecto de transformación en ese ámbito, que podemos inspirarnos en ello, que seguramente sigue siendo un proyecto válido para Perú. Cuéntanos de eso. Sí, claro, yo asumí el ministerio en un momento muy duro. En el caso peruano, el Ministerio de la Mujer incluye a las poblaciones vulnerables, es un ministerio antiguo, tiene como 25 años, y eso implica, por ejemplo, los niños en situación de orfandad, el Instituto de Bienestar Familiar, los adultos mayores y la población con discapacidad. En ese momento en que asumimos el ministerio, apenas íbamos saliendo de la pandemia y teníamos la dura realidad de ser uno de los países con tasa de orfandad más alta a causa del COVID. Había una cantidad de niños huérfanos muy alta que necesitaban una atención del Estado. Entonces lo que nos planteamos fue, por un lado, tener una atención a estos sectores más vulnerables inmediata y, por otro lado, poder tener a las mujeres como actores protagonistas de la sociedad, ¿no? No un ministerio que había sido muy jurídico, muy regulador, ¿no? Y que había dejado de lado toda esta posición más feminista, emancipatoria de las mujeres, sobre todo en los sectores populares.
Entonces, ahí lo que impulsamos, y bueno, está en la política general de gobierno, aunque obviamente esta presidenta ya no lo haga, fue por un lado el Sistema Nacional de Cuidados, poder liberar a las mujeres de todos esos cuidados de los que nos hacemos responsables y que el Estado se haga cargo y que puedan ellas desarrollarse autónomamente. ¿Y cómo planteabas este sistema? Porque es muy importante, diferentes teorías y prácticas, o sea, ¿eran centros de gobierno o era atención directamente en casa o cómo? Era cómo un lo poco salir planteabas? primero del esquema focalizador, Ajá. porque en el Perú hay mucho de esto que tiene el neoliberalismo, ¿no? Ubicas al pobre entre los pobres y a él le das Claro. una asistencia. Salir de ese sistema focalizador, avanzar en universalizar el derecho al cuidado, con, en primer lugar, guarderías, que son los niños los que necesitan, y Perú tiene un índice bajísimo en guarderías. Lo mismo con adultos mayores, que también es otro grupo del cual las mujeres nos hacemos cargo sobre todo, y en la población con discapacidad, que para empezar ni siquiera sabíamos cuánta población con discapacidad teníamos. Entonces se empezó un censo que lamentablemente no se culminó, ¿no? Pero esta idea del derecho al cuidado y de los cuidadores, ¿no? Que se reconozca también a las mujeres que hacen este trabajo y puede darse una asistencia o puede hacerse todo este sistema más institucional, echando mano de lo que ya hay y muchas veces ni siquiera se utiliza. Creo que ese esquema de garantizar el derecho al cuidado y de plantear un sistema que te facilite y libere a las mujeres de este tiempo que lo dedican con mucho amor seguro, pero dejando de hacer otras cosas, es uno de los temas fundamentales. Y lo otro era el tema de garantizar autonomía económica, porque si no es un feminismo que también ve esas necesidades concretas, sobre todo en las mujeres de sectores populares, terminas trabajando para una élite, ¿no? Ahora, por ejemplo, la primera presidenta, nosotros decimos la primera dictadora, la felicitaban por su gabinete paritario. O sea, ¿de qué me sirve el gabinete paritario si las mujeres de los sectores populares están siendo disparadas, gaseadas, están enterrando a sus hijos y a sus esposos, ¿no? Entonces, eso creo que fue y es uno de los ejes que quisimos levantar desde el Ministerio, ¿no? Una autonomía plena de las mujeres con énfasis en el derecho al cuidado y de los sectores vulnerables, en este caso de los niños, que se logró asegurar una pensión en un país donde todo lo que tenga que ver con intervención del Estado es básicamente penalizado, ¿no? Mientras menos Estado, mejor, dicen los neoliberales. Claro. Y no, la idea era que hay un Estado que también proteja, porque en situaciones terribles como la pandemia, no tener la protección del Estado es lamentablemente morirse, ¿no? ¿Y el movimiento feminista en Perú está en un auge, está creciendo, consolidándose o no tanto? Yo creo que, a diferencia de otros países, va teniendo otros derroteros, ¿no? Hemos visto un protagonismo de las mujeres en estas protestas, y eso es algo que hay que resaltarlo. Claro. Quienes están liderando las protestas en la zona andina, por ejemplo, son las mujeres. Claro, no vienen quizá con todo este andamiaje feminista, discursivo, que puede ser más parecido quizá a lo de Chile, Argentina, pero creo que es en esa fuerza donde podemos encontrarnos distintas expectativas, demandas, derechos, ¿no? Yo creo que sí hay un ascenso de este movimiento feminista popular, digamos, ¿no? Que se contrapone, sí, con otros feminismos que han estado muy activos, por ejemplo, ahora para respaldar, como te digo, a la presidenta, diciendo esto de reconociendo su gabinete paritario y temas por el estilo, ¿no? Entonces sí creo que hay un protagonismo de las mujeres, sobre todo las mujeres de sectores populares, andinas, que es muy esperanzador, porque yo creo que de ahí va a venir también la fuerza de los cambios que puedan haber a futuro, ¿no? Pues muy importante. ¿El aborto es legal o ilegal? No, solo hay aborto terapéutico y es también una demanda, por ejemplo, que... O sea, para salvar la vida de la madre. Exacto. Hay una arremetida fuerte de los sectores conservadores y eso también está en disputa, ¿no? Hay una bancada evangelista, por ejemplo, ¿no? Evangelista. Entonces, y te iba a preguntar por eso, sí, porque sí, ha sido sí, uno sí. de los actores más fuertes Sí. en este tipo de acciones El alcalde de conservadoras. Lima es un ultra religioso que Mira, se flagela y todo. y es permitido que él sea candidato. Claro, él es alcalde, sí, sí, es un ultracatólico. Durante mucho tiempo en México los curas no podían votar. No es cura, En es México, religioso solamente. Los religiosos en general, autoridades de cualquier iglesia no podían votar. En México eso lo
lo eliminó Salinas, pero todavía no pueden ser votados. O sea, no podemos tener un cura, un pastor, de jefe de gobierno, etcétera. Es algo herencia de nuestra revolución, ¿no? Y la guerra cristera, ¿no? Claro. Porque siempre la Iglesia Católica fue de los más importantes terratenientes y banqueros, incluso antes de la Revolución. Entonces, la Revolución también estableció una separación de Iglesia y Estado, pues más radical que quizás que en otros países. Estoy viendo en Perú todavía hay mucha imbricación ahí. Sí, demasiada, ¿no? Y como digo, también han ido acumulando poder en medio de la ausencia estatal. Resuelven temas. En el caso de las mujeres, quienes tienen, por ejemplo, centros de cuidado para niños son las iglesias. Entonces sí te resuelven temas donde no está el Estado y vienen pues con todo su contrabando ideológico y religioso, ¿no? Entonces sí son un poder y creo que también parte de lo que está en discusión ahora es consolidar un Estado laico, ¿no? Pues bien, se nos está acabando la entrevista. Platícame de la UNAM. ¿En qué años estudiaste aquí tu doctorado? Eres una egresada muy distinguida que, a ver, recuérdanos los años. Bueno, yo ingresé en la generación 2013. Estuve aquí 2 años y medio. Luego volví a Perú a escribir la tesis. Y bueno, fue para mí, la verdad que muy, muy alentador, una experiencia muy rica, muy enriquecedora, ¿no? Porque todo lo que significa efectivamente una universidad pública, republicana además, ¿no? Con esta idea de nación. Yo vengo de una universidad pública, estudié la licenciatura en San Marcos, que es una universidad muy importante, pero que arrastra ahí un tema colonial. De hecho, no nos hemos cambiado el nombre, somos Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces nos vanagloriamos de tener 500, no sé cuántos años. Pero sí, creo que ese aliento republicano, esa fuerza que tiene la universidad pública aquí en México es muy rica, ¿no? Y también, bueno, en lo que tiene que ver con los estudiantes que llevamos de Latinoamérica, ¿no? Esa recepción tan amable, tan calurosa, y esto que es el debate entre los distintos países de América Latina, creo que es algo que le debo muchísimo a la UNAM, ¿no? Y sí, fue un proceso que de verdad lo recomiendo ampliamente y muy agradecida además al pueblo mexicano porque sin también la beca que hace posible estudiar y dedicarte a esto, ¿no? Entonces yo terminé la tesis, bueno, vino la pandemia, ahí se retrasó un poco. Trabajé sobre Perú y Colombia, sobre los procesos de autonomía indígena. Y bueno, como digo y remarco, le debo muchísimo al UNAM y estoy muy agradecida con esta casa de estudios. Y justo ahora estás recogiendo tu título, entonces, ¿no lo trajiste? Sí, por ahí. Ah, mira, a ver, lo ponemos en la pantalla. Pues muchas gracias, querida. Gracias, Jan. Anaí, gracias por este honor de estar con nosotros y gracias a ustedes, nuestro amable público. 5 años, a ver, cuéntenme los que estuvieron en los primeros programas, ¿quiénes fueron nuestros invitados en los primeros programas? Si nos mandan por ahí un Twitter al Pueds UNAM, igual les toca algún libro o algún regalito en reconocimiento a su lealtad de este gran público de TV UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros estos 5 años y nos vemos de nuevo en 8 días en tus Diálogos por la Democracia.